Bien, buenas tardes a todos los presentes. En la medida que se van uniendo más personas, hoy día es la última sesión, ¿cierto?, de este ciclo Ciudadano Informado, que busca informar a las personas, ¿cierto?, sobre los diferentes contenidos de la propuesta constitucional que se va a plebiscitar este domingo 17, ¿cierto?, de diciembre. En este caso nos acompaña el abogado, ¿cierto?, y académico Carlos Villarroel, quien es además doctor en Historia y magíster, ¿cierto?, también por la Universidad de los Andes. Y hoy día va a exponer un tema muy importante, muy relevante, ¿cierto?, en este proyecto constitucional que guarda relación con los derechos, las garantías y los deberes constitucionales regulados en el capítulo segundo de esta propuesta constitucional. Así que dejamos a Carlos Villarroel, ¿cierto?, con su exposición y les recordamos que pueden hacer preguntas a medida que vayan surgiendo a través del chat. Muchas gracias. Carlos, tienen la palabra. Ok, muchas gracias Alejandro. Buenas tardes a todos los presentes, a todos los que se han podido conectar y nos siguen en esta sesión. Me presento, claro, yo soy Carlos Villarroel, académico de la universidad, y quiero agradecer especialmente a la Universidad San Sebastián y al CECUS, al Centro de Educación Ciudadana, por su iniciativa. Esto yo creo que es acercar efectivamente el derecho a la ciudadanía en instancias tan complejas y bueno, y también tan significativas como las que vamos a vivir este domingo. Así que nada, muy agradecido y espero contribuir a que ustedes puedan formarse una opinión eh, sobre el contenido de la propuesta en este capítulo segundo, que efectivamente lleva por título Derechos, Garantías y Deberes Constitucionales. Por razón del tiempo, claro, no tenemos un tiempo ilimitado, pero me voy a concentrar en algunos temas que son de particular interés para el debate público y para la ciudadanía. Vamos a empezar entonces con la exposición. Bueno, el capítulo, lo primero que hay que decir, el capítulo de derechos, deberes y garantías es el corazón de la Constitución, ¿ya? Toda Constitución tiene dos grandes partes, que son la distribución de los poderes del Estado, esa es una, ¿no es cierto?, que es lo que se llama la parte orgánica, la separación de poderes y la distribución de las distintas competencias entre los órganos del Estado, y la otra parte, la otra gran, el otro gran caudal o río de la Constitución es el, la parte dogmática, que es esta de los derechos y deberes de las personas, ¿ya? Este capítulo, yo diría incluso más que la parte del sistema político, de los órganos del Estado, claro, interesa mucho a la ciudadanía, porque claro, aquí se ve justamente el contenido más esencial y lo que podríamos decir ha sido la inspiración del constituyente al elaborar las normas. O sea, aquí se ven todos los influjos ideológicos, doctrinarios, las ideas a priori que puedan haber tenido los constituyentes, los miembros del Consejo, al momento de presentarnos su propuesta. Bueno, y aquí el artículo principal es el artículo 16, que es el que establece el catálogo de los derechos fundamentales. Pero también hay otros que están contenidos en este capítulo y que en cierta medida haremos referencia también hasta el artículo 37. Entonces, para efectos conceptuales, vamos a empezar con el primer gran derecho fundamental que es consagrado en la Constitución, que es el derecho a la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué el derecho a la vida es el primero y el más fundamental? Porque, claro, sin la vida no podemos ejercer los otros derechos, ¿ya? Si el Estado no nos protege en el derecho a la vida, claro, eh, la falencia es tremenda porque no se nos garantizaría el sustento indispensable para el ejercicio de todos los otros derechos, ¿ya? Los otros derechos quedarían un poco en letra muerta o serían sinfonía constitucional, como le gustaba decir a mi profesor de este ramo de Derecho Constitucional, si no existiera la protección del derecho a la vida. Ahora, aquí, claro, hay que decir que la propuesta que vamos a votar el próximo domingo
introdujo una innovación respecto del texto de la comisión experta, ¿ah? Y que fue presentado a los convencionales para que ellos pudieran intervenirlo y modificarlo en lo pertinente, ¿no es cierto? Y también introduce este texto del Consejo una innovación respecto de la Constitución actual, de la del 80. ¿Cuál es esa innovación? Que se dice que la ley protege la vida de quien está por nacer. O sea, se establece una partícula gramatical que ha sido objeto de discusión en la prensa, ¿no es cierto? Como ustedes saben, y en la política en general, en la campaña, ¿no es cierto?, en el último tiempo. El reemplazo del qué por el quién, porque esta frase, la ley protege la vida del que está por nacer, estaba en la Constitución del 80, en la Constitución actual, ¿no es cierto? El texto de la comisión experta decía simplemente el derecho a la vida, nada más. Y el Consejo Constitucional le añadió la redacción de la Constitución del 80, pero sustituyendo el qué por el quién. Entonces, claro, aquí esto es muy debatido porque entraña una discusión filosófica y en ocasiones valorativa, religiosa, dogmática, ¿no es cierto?, que es bastante complicada, pero de todas maneras les quiero dar algunas claves, sin pretender decirles cómo tienen que pensar ni entender este tema, obviamente, ¿ya? La primera clave para entender bien este cambio y este precepto constitucional es entender de que hay una remisión del constituyente al legislador. O sea, el constituyente establece que es la ley la que tiene que determinar la intensidad o el modo en que se protege la vida del que está por nacer, ¿ya? No es la Constitución misma la que establece esa protección, es la ley, ¿ya? Primera clave. Segunda clave, el quién se añadió para enfatizar de que el individuo en gestación que está dentro del vientre materno en ese periodo de 9 meses antes de que empiece, de que nazca, ¿no es cierto?, es un individuo de la especie humana, ¿ya? Y esa es la convicción hoy día generalizada de la ciencia, ¿ya? Con lo cual no estoy diciendo de que sea de entrada ilegítima todo tipo de interrupción del embarazo, porque en algunos casos, y es lo que ocurre en nuestro ordenamiento hoy día, ¿no es cierto?, la ley estima de que no es justo ni legítimo obligar a la madre a llevar adelante un embarazo en casos límite, ¿no es cierto?, que son lo de las tres causales que llamamos, ¿eh? Violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre. En esos casos, ¿ya? Según el fallo del Tribunal Constitucional que validó la ley de aborto en tres causales, no es que el embrión o feto no sea persona, no se discutió eso, sino que se discutió, lo que se estableció como premisa por el Tribunal Constitucional es que en esos casos el derecho a la vida puesto en la balanza con el derecho de la madre a llevar adelante un embarazo razonable, ¿no es cierto?, y bajo ciertas condiciones, bueno, cede frente a otro bien jurídico protegido que es la integridad de la madre en caso de que se presenten estas tres causales específicas. Porque es la ley la que tiene la última palabra respecto de cómo se protege la vida del que está por nacer, ¿ya? Ahora, desde luego, este cambio del qué al quién, claro, puede tener una importancia eh, 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 clave respecto de la comprensión de que, claro, finalmente lo que está en gestación es un individuo de la especie humana, pero eh, ya pasa a ser un poco más discutible afirmar de que esta redacción pone en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de la mujer o la ley de aborto en tres causales, porque, insisto, el raciocinio del Tribunal Constitucional no negó que el feto o el embrión en gestación fuera persona, sino que simplemente, o un individuo de la especie humana, sino que simplemente que en esos casos límite que establece el legislador, violación, inviabilidad fetal y riesgo para la vida de la madre, la ley no puede exigirle a la mujer terminar su embarazo, no puede exigirle un comportamiento heroico, ¿ya? Bueno, yo sé que podríamos estar hablando toda la sesión de esto, es muy interesante, pero tenemos que avanzar.
La prohibición de la pena de muerte, claro, ese es un tema que estaba en el texto de los expertos y ahora también fue dejado en la propuesta constitucional. Ahí no hay remisión al legislador. ¿Ah? O sea, el legislador no podría habilitar la pena de muerte o reintroducirla. ¿Mm? Está prohibida a nivel constitucional. Lo mismo que la tortura, que ya no tiene que ver con la vida en estricto rigor, sino que con la integridad física y psíquica. Y otra cosa que es muy importante es, que esto es una novedad de la propuesta, es que el desarrollo tecnológico y el desarrollo científico, o sea, los avances, podríamos decir, de la ciencia y de la tecnología, tienen que estar al servicio del ser humano, ¿ah? De la persona. Es un principio fundamental que también responde un poco a la índole personalista, igual que el hecho del quién, ¿no es cierto? Porque el, el, el constituyente está animado por una cosmovisión que es personalista, poniendo a la persona en el centro. Por eso se cambió el qué por el quién y también por eso se establece en relación a la integridad física y psíquica que el desarrollo científico tiene que tener sus límites éticos. ¿Ya? No puede, por ejemplo, poniéndole el ejemplo de la inteligencia artificial, que hoy día todo el mundo habla de eso, ¿no es cierto? No puede el desarrollo científico pasar a llevar nuestra dignidad y nuestra especial constitución como seres racionales y libres. Bien, sigamos. Otro derecho fundamental que se establece, yo diría que este es el segundo en importancia después del de la vida y de la integridad física y psíquica, por eso lo puse acá, es el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación. Un derecho clásico que se ha establecido en todas las constituciones del mundo, ¿no es cierto? Desde la Revolución Francesa, bueno, hasta hoy día. La igualdad ante la ley. ¿Qué significa esto? Quiere decir que los ciudadanos estamos situados todos en la misma posición frente al Estado, ¿no es cierto? Frente a la ley. Y se prohíbe se prohíbe la discriminación. La discriminación no es necesariamente oponerse a todo trato preferente o a todo trato, podríamos decir, eh, eh, o a toda diferencia que la ley puede hacer entre las personas, porque hay algunos casos en que la ley hace diferencia. Por ejemplo, en el derecho laboral, en el derecho del trabajo, claro, hay una parte débil del contrato que es el trabajador y que merece más protección, ¿no? Pero esa diferencia no es arbitraria, porque está fundada en la naturaleza de las cosas, ¿no? Y está fundada esa diferencia en la ley, en la Constitución y en cómo es la realidad humana, ¿no es cierto? Entonces, este precepto prohíbe no es que el Estado no haga diferencia o la ley no haga cualquier tipo de diferencia, sino que son las diferencias arbitrarias, o sea, diferencias que no tengan sustento, ¿ya? Diferencias discriminatorias, como podría ser, por ejemplo, hacer diferencia entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque también establece el constituyente en esta propuesta que hombres y mujeres son iguales ante la ley como lo establecía también, como lo estableció una reforma constitucional que al texto vigente y que introdujo este principio. No hay persona ni grupo privilegiado. Esa es una redacción tradicional que ya se mantiene desde hace varias constituciones hacia atrás, ¿no es cierto? Igual que la prohibición de la esclavitud, claro que a lo mejor uno diría, bueno, ¿y eso en el siglo XXI qué sentido tiene? Bueno, en la Constitución se ha conservado por respeto a la tradición, por respeto a la tradición constitucional, ¿no es cierto? En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Claro, hoy día no, en ninguna parte del mundo está tolerada la esclavitud, pero es un precepto que se mantiene por respeto a nuestra tradición constitucional, ¿ya? Bien, sigamos. Este es un tema muy interesante, ¿ya? La libertad personal y la seguridad individual. Claro, ¿a qué aludimos con esto? Aludimos sobre todo a la libertad de movimiento, o sea, la libertad que tienen las personas de trasladarse de un punto a otro del territorio de la República. Y también a la facultad que tiene el Estado de regular un fenómeno que es muy importante, estimados, y que hoy día está sujeto a mucho escrutinio y a mucho cuestionamiento de parte de la ciudadanía, que es la inmigración. ¿Eh? El Estado tiene el derecho y el deber de regular la inmigración. ¿Cuáles son los principios que establece el constituyente? Bueno, primero es el legislador, el que tiene que establecer el estatuto de la migración, ¿no es cierto?
Pero en todo caso, hay ciertos principios que no puede desconocer. Por ejemplo, los migrantes que hayan ingresado ilegalmente, es decir, clandestinamente o por paso no habilitado, deben ser expulsados. Lo mismo los migrantes condenados por crímenes o simples delitos, ¿no es cierto? Claro, eso hoy día desgraciadamente existe una vinculación no antojadiza, una vinculación sobre todo en el norte grande, ¿no es cierto? En las regiones eh, primera, segunda, ¿no es cierto? Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, donde, claro, hay una población migrante que, no todas evidentemente, pero una buena parte de esa, en términos porcentuales, que también se ha dedicado a actividades ilícitas o delictivas, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay una asociación ahí entre cierto tipo de migración ilegal y la delincuencia. Por lo tanto, para poder evitar ese fenómeno, el constituyente establece la expulsión, el principio de que la autoridad debe expulsar a los migrantes condenados por crímenes o simples delitos, salvo el caso de refugio o asilo. Claro, estos son excepciones que pone el derecho internacional, porque, claro, en el fondo son excepciones derivadas del derecho humanitario, ¿ya? Si una persona o su familia, con su familia, por ejemplo, viene huyendo de la guerra o de un régimen tiránico o de una catástrofe humanitaria, como puede ser una hambruna, por ejemplo, se dio el caso histórico, ¿no es cierto? Se dieron casos históricos de esa naturaleza, bueno, puede efectivamente, debe en ese caso el Estado receptor de la migración brindarle protección y asilo a esa persona, ¿no es cierto? O a esa familia que viene huyendo de esas calamidades. ¿M? Entonces, la Constitución respeta o el constituyente ha respetado ese principio que viene del derecho internacional. ¿M? Ya, esto es muy interesante también para los abogados, sobre todo, ¿no es cierto?, para nosotros, el arresto y la privación de libertad, ¿no es cierto? Nadie puede ser detenido o privado de su libertad, sino por disposición de la autoridad competente y cuando la detención se ha producido previa intimación legal de la orden. O sea, ¿qué quiere decir intimación? Quiere decir que se le exhiba al detenido o al arrestado una orden de detención. No se le puede decir usted está detenido, señor, vámonos al calabozo, no, sino que en el fondo tiene que mostrársele, tiene que exhibírsele, tiene que intimársele una orden de detención que contiene los cargos, ¿no es cierto? Salvo el caso de flagrancia, ¿ah? Cuando una persona es sorprendida en un delito flagrante, cometiendo un delito a vista de todos, bueno, ahí puede ser detenida por la autoridad, por las fuerzas de orden o seguridad, incluso por cualquier ciudadano, siempre que eh, sea puesto a disposición del juez competente, en un plazo que el constituyente determina, eh, que es un plazo perentorio, ¿no es cierto? Un plazo que se tiene que cumplir, sí o sí. Una cosa que introdujo la reforma procesal, los derechos del imputado tienen que serle comunicados al momento de la detención, ¿ya? Y eso lo mantiene el constituyente. Tiene que haber una comunicación de los derechos del detenido, en el fondo a la persona que está siendo privada de libertad. Respecto de la delincuencia, podríamos decir, de personas menores de edad, de adolescentes, que desgraciadamente es un fenómeno que hoy día es cada vez más frecuente, la Constitución es bien escueta, pero señala que tienen que tener un régimen distinto, los mayores de edad que los menores, un régimen de reclusión distinto. Ya no se pueden mezclar los delincuentes comunes mayores de edad con los menores de edad, sino que hay un régimen punitivo del Estado y carcelario también de reclusión, diríamos, distinto para uno y otro. Eh, sí, preferiría que las preguntas las hiciéramos al final porque tenemos en realidad poco tiempo para avanzar con mucho contenido. Entonces, me gustaría que, si es posible, que pudiéramos dejar las preguntas para el final, ¿ya? Em, bueno, otra cosa que puede ser un tecnicismo para el vulgo, para el público no versado en el derecho, ¿no es cierto? Es que, pero que es muy importante para los abogados, es que la
libertad provisional en una investigación por un crimen o simple delito es la regla general. O sea, por regla general, el imputado, formalizado, investigado por un delito tiene el derecho constitucional de permanecer en libertad en todo el tiempo que dure la investigación y el juicio, salvo que se le imponga la prisión preventiva como una medida cautelar fuerte, ¿ya? Claro, hay medidas cautelares que son medidas que se puede adoptar el juez de garantía, para que la persona no se fugue o para que no sea un peligro para la sociedad su libertad, ¿no es cierto? Bueno, y otros motivos que establece la ley. Pero la prisión preventiva es la más fuerte de esas medidas, es la más radical, por lo tanto se limita, ¿no es cierto? Solamente puede ser decretada por el juez en ciertos casos. La regla general, la libertad provisional. Y eso ha sido siempre así, ¿ya? Desde, bueno, la Constitución del 80 en adelante. Y también, bueno, este es un tema, claro, políticamente ha sacado alguna roncha también, la posibilidad de sustituir la pena privativa de libertad por el arresto domiciliario total en caso de una enfermedad terminal. Claro, aquí evidentemente uno piensa, ¿no es cierto?, en las personas militares, antiguos militares, ¿no es cierto?, militares en retiro que han sido condenados por delitos de lesa humanidad, ¿ya?, cometidos durante el régimen militar, bueno, y que están presos, ¿ya? Bueno, se ha planteado que una medida humanitaria hacia esas personas puede ser permitirles cumplir el resto de su pena en caso de que tengan una enfermedad terminal, ¿no es cierto?, en sus casas, recluidos en sus casas. Claro, uno podría decir esto es prudencial o no, es discutible o no. Esto no está obviamente en el texto de la Constitución del 80, ¿ya? Pero se establece como posibilidad, en todo caso, no como un derecho del condenado en caso de que tenga una enfermedad terminal, ¿ya? Es una posibilidad que puede adoptar el tribunal en caso de que sea solicitada, obviamente. Bien, otro tema importante, el acceso a la justicia, ¿ya?, y el debido proceso. Bueno, aquí tenemos la defensa jurídica, el derecho a la defensa jurídica, o sea, contar con el patrocinio y la representación de alguien versado en las leyes, ¿no es cierto?, de un abogado. Y, claro, una innovación muy importante de la propuesta es añadir, ¿no es cierto?, a la Defensoría Penal Pública otra defensoría, que es la Defensoría de las Víctimas, ¿ya? Claro, porque la Defensoría Penal Pública fue creada con la Reforma Procesal Penal, ¿ya?, en el año 97. Pero faltaba una Defensoría de las Víctimas, que son otros intervinientes en el proceso. Ahora, esta propuesta la contempla. El juez natural y el debido proceso de ley, esos son tecnicismos ya más propios de los abogados, pero de todas maneras les explico muy brevemente, ¿no es cierto?, qué consiste. El juez natural es un juez competente que territorialmente y también funcionalmente, eso quiere decir que tiene que haber sido instituido o constituido con anterioridad a que los hechos se hayan cometido, ¿no es cierto? Y el debido proceso de ley, bueno, es el derecho que tiene toda persona a ser juzgado en un juicio justo, en un juicio tramitado conforme a la ley. Y hay otras garantías en materia de proceso penal que también son muy significativas, ¿ya? Por ejemplo, la presunción de inocencia, ¿ya? La presunción de inocencia, que es algo que yo sé que a veces ahí se genera un poco un divorcio entre los abogados y la ciudadanía, porque hay eh, muchas personas que legítimamente quizás querrían ver una posición más dura de la Constitución, de la ley, pero claro, la presunción de inocencia es fundamental, ¿no es cierto? O sea, toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad, ¿no es cierto? Y eso ha estado en todas las constituciones de nuestra historia. Y también que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿ya? Y no solo la misma persona, sino que también sus ascendientes, descendientes, cónyuges, parientes cercanos, ¿no es cierto? Fundamental, porque antiguamente, claro, existían
era muy común, ¿no es cierto?, incluso con apremios ilegítimos, con tortura, arrancar confesiones en los juicios penales, en las indagatorias, en los procesos penales, ¿no es cierto? Bueno, hoy día eso se ha eliminado, ¿no es cierto? Se ha superado esa etapa de nuestra historia. ¿Mm? La administración del Estado y los ciudadanos, ¿ya? Aquí esto lo voy a mencionar muy brevemente, ¿no es cierto? Los órganos del Estado están para servir a las personas. Y este es un nuevo rasgo del enfoque personalista que tiene el constituyente de esta propuesta, ¿no es cierto? Un enfoque centrado en el bienestar del individuo, del ser humano. Por lo tanto, el Estado está al servicio de la persona. Y claro, eso quiere decir que los órganos del Estado, todos los servicios públicos, tienen que tener un trato digno y servicial hacia las personas. Y que las decisiones de los órganos administrativos tienen que ser legales y constitucionales, o sea, respetando la jerarquía de normas del ordenamiento. Porque el ordenamiento jurídico, el derecho es un ordenamiento construido jerárquicamente, como una pirámide, ¿no es cierto? Donde la Constitución está en la cúspide, y después vienen las leyes, los decretos supremos, los decretos con fuerza de ley, bueno, y hay otras normas hacia abajo, pero en el fondo las decisiones administrativas tienen que cumplir, tienen que respetar esa jerarquía, ¿ya? Esa jerarquía legal y eh, eh, ese principio de supremacía que caracteriza a estas potestades, a estas decisiones de los órganos administrativos, en su respeto a la legalidad y a la Constitución. La honra, un tema interesantísimo. El derecho a la honra, claro, todos tenemos, es una cualidad que no se pierde en ningún caso, ¿ya? Y que implica el derecho a la privacidad, ¿ya? La inviolabilidad del hogar y de la correspondencia. Ninguna morada, ningún hogar puede ser violentado, invadido por la autoridad del Estado, a menos que, claro, existe una sentencia judicial y que faculte a la policía para entrar, ¿no es cierto? Eh, pero eh, la regla generalísima es que el hogar es mío y de mi familia, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que estar el Estado ahí? Y la correspondencia, claro, esto antes se decía la correspondencia epistolar, la correspondencia de las cartas, ¿no es cierto? Pero hoy día puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, no sé, eh, todas las formas personales de comunicación, porque esto tiene que ver, la honra tiene que ver sobre todo con la intimidad, ¿ya? La persona humana tiene derecho a un círculo de intimidad donde el poder del Estado, el brazo del Estado, no va a penetrar. Y bueno, y también eh, algo que es muy actual y que no estaba en la Constitución vigente, la protección de los datos personales. Todos hemos sentido a veces el hostigamiento de ciertas eh, compañías o servicios que de repente trafican con datos personales. Entonces, por lo menos esto está en pañales, evidentemente, en el ordenamiento. Claro, hay mucho por regular todavía, la ley tiene que manifestarse, pero de todas maneras el hecho de que en la Constitución se señale es un paso adelante, ¿no es cierto? La protección de los datos personales y la seguridad informática. También está contemplado como una urgencia, bueno, de los tiempos que corren. Esta libertad o derechos fundamentales más antigua, ¿ya? Es la libertad de conciencia, pensamiento y religión. Claro, aquí yo, por razones del tiempo, tenemos que ser muy concretos, pero les digo, la gran novedad de la propuesta es la objeción de conciencia, ¿ya? Objeción de conciencia que puede ser personal, ¿sí?, o colectiva, institucional, porque también es un derecho constitucional la asociación, el derecho de las personas a formar grupos. Y esos grupos pueden tener sus idearios, sus convicciones espirituales, religiosas, morales, filosóficas. El Estado no tiene por qué vulnerar esas convicciones, ¿ya? Esa es la lógica. La libertad de expresión e información. Aquí, claro, esta es clásica también, ¿no es cierto? Una libertad clásica, pero que en el caso de la propuesta hay un aspecto que me interesa destacar, que es la prohibición de las verdades oficiales. Claro, el imponer una cierta visión de la historia, de la realidad,
una cierta cosmovisión a través del Estado, eso está prohibido por esta propuesta, ¿no es cierto? La propuesta no tolera que el Estado, a través de la ley o a través de la autoridad administrativa, imponga una verdad como oficial, ¿ya? Ya sea sobre la historia, sobre sobre realidades sociales más diversas y que sean opinables, ¿ya? Porque eso es contrario a la libertad de expresión, ¿ya? Y esto, claro, también ha sacado ciertas ronchas porque hay ciertas situaciones que ocurrieron en el pasado y que, claro, también pueden aparecer en muchos aspectos como dolorosas o traumáticas. Por lo tanto, nuevamente, el constituyente y el legislador, sobre todo el legislador, están llamados a establecer una suerte de equilibrio, ¿no es cierto?, entre estos bienes. El constituyente ha estimado que la verdad oficial es contraria a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Y por lo tanto, no queriendo imponer una sola visión de las cosas, ha dejado a cada persona decidir por sí misma. Y lo otro importante es que, claro, los medios de comunicación, aquí puede haber una colaboración, una coexistencia entre lo público y lo privado, pero en ningún caso puede haber un monopolio estatal, ¿eh?, sobre los medios. O sea, el Estado no puede controlar toda la información, porque si no, estaríamos como una especie de gran hermano, ¿cierto? Como una especie de Matrix, ¿eh?, donde, claro, quien tiene la información tiene el poder. Un poco eso es. Así que para evitar que el Estado controle toda la opinión, toda la información, es que se establece esta prohibición del monopolio estatal sobre los medios. Derechos de asociación, reunión y petición, bueno, esto está fundamentalmente igual que como es en la Constitución actual. O sea, el principio acá clave es la voluntariedad. O sea, la afiliación, la asociación y la petición, desde luego, también son actos voluntarios. Nadie puede ser obligado a reunirse, a asociarse, ni a formular petición a la autoridad. Son actos voluntarios por su propia índole, ¿ya? El entorno seguro y el medio ambiente sano. Claro, el entorno seguro, esta es una idea que también se fue fraguando políticamente, ¿ya? Porque las constituciones, y esto se los comento un poco al margen, ¿eh?, las constituciones siempre reaccionan en cierta medida, no son químicamente puras, sino que reaccionan en cierta medida frente a ciertas coyunturas sociales, políticas, económicas que puedan estar ocurriendo. Entonces, hoy día es muy sensible el tema de la delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Es deber del Estado proteger a los ciudadanos contra esos graves males, ¿no es cierto? La delincuencia, el terrorismo y el crimen organizado. Y respecto al medio ambiente, preservar la naturaleza y la biodiversidad también es un deber del Estado. Y el Estado puede también limitar ciertos derechos, nunca afectarlos en su esencia o totalmente, pero limitarlos, derechos individuales, para proteger el medio ambiente, porque se entiende que el medio ambiente también es como una especie de sustrato o sustento para ejercer otros derechos. Si el medio ambiente está radicalmente contaminado y la tierra va hacia su destrucción, bueno, no tendrían sentido otros derechos, ¿no es cierto? Entonces, es fundamental cuidar el medio ambiente también. Y aquí entramos un poco al elenco de los derechos sociales, ¿ya? La salud, la educación, la vivienda, el trabajo. Derechos que, claro, aquí el principio que les quiero decir fundamental es el principio de la colaboración o la coexistencia entre prestadores públicos y, o sea, entre un prestador público, que es el Estado, y los prestadores privados. Y este es un rasgo que distingue a esta propuesta de el texto de la convención rechazada, porque ese texto era mucho más monopólico en favor del Estado, ¿no es cierto? Y solamente admitía la colaboración de los particulares en estas áreas en un caso muy restringido, o sobre bases muy restringidas. En cambio, esta propuesta le da un amplio margen al privado también, y le da margen al ciudadano para elegir, ¿no es cierto?, la libertad de elección. Lo mismo en el plano del derecho a la educación. Bueno, les comento acá que el derecho a la educación, claro, siempre está un poco,
tiene que verse en concatenación con la libertad de enseñanza. O sea, es deber del Estado proteger y promover la educación, ¿ya? Sobre todo la educación pública, una educación pública que sea pluralista, de calidad, pero eso no quiere decir que el Estado sea el único docente. Evidentemente, los privados también tienen el derecho de desarrollar proyectos educativos y las familias tienen el derecho, y lo establece el constituyente, de adherir a esos proyectos educativos y eh, eh, educar a sus hijos conforme a esas convicciones. Aquí otro principio fundamental de los derechos sociales, estimados, es la progresividad. O sea, estos derechos sociales que son tan sensibles, la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, claro, no se pueden garantizar de la noche a la mañana, ¿ya? Sino que el constituyente con una dosis de realismo dice que hay un principio de progresividad en el aseguramiento de los derechos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que como son derechos que requieren la implementación de políticas públicas a mediano o largo plazo, bueno, es importante que se vayan satisfaciendo de a poco, ¿ah? Por paso, podríamos decir. ¿Ya? Ese es un principio que se establece también en el texto. Y bueno, lo mismo podemos decir respecto del trabajo, la libertad sindical, el agua. Ese es un tema que me gustaría también detenerme un poco antes de pasar ya a los últimos temas. El agua es un bien que la naturaleza ha hecho común a todas las personas, como el aire también, ¿no es cierto? Por eso el agua, en cuanto bien nacional de uso público, ¿no es cierto?, tiene que ser garantizada. Y la Constitución lo dice, hay un deber del Estado de garantizar el derecho al agua para las generaciones no solo presentes, sino que también futuras. O sea, el agua nosotros la tenemos que cuidar para los que vengan después de nosotros también, ¿ya? Siempre priorizando el consumo humano por sobre el consumo agrícola o productivo, que es también muy importante, pero con una importancia un poco menor que el del consumo humano, porque fundamentalmente, nuevamente aquí aparece la interpretación personalista del constituyente, ¿no es cierto? Fundamentalmente está planteada la Constitución en torno al individuo, ¿no es cierto? Bueno, y este tema del derecho tributario y del orden público económico, por razón de tiempo, lo vamos a tener que omitir, ¿ya? Porque son temas un poco más técnicos. Pero sí lo que quiero mencionarles respecto de la propiedad, que es un derecho clásico, es que nadie puede ser expropiado si no hay una ley que autorice esa expropiación, ¿ya? Y en caso de que me expropien, por ejemplo, si yo tengo una parcela y el Estado quiere hacer una carretera o concesionar una carretera que pase por una parte de mi parcela y me expropian una parte, bueno, yo tengo derecho a pedir al Estado una indemnización, a exigir del Estado una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Y ahí, bueno, los abogados sabemos bien un poco los bemoles de esta institución, pero la indemnización, la compensación por el daño también es importante. La propuesta anterior hablaba del precio justo y eso era muy vago. Se estimó, hay muchas voces que decían de que era muy vago esa expresión, entonces aquí se vuelve a la más tradicional de decir que el daño tiene que fijarse, o sea, la indemnización tiene que fijarse a precio de mercado y por el daño patrimonial efectivamente causado. El deber del Estado de proteger a los consumidores también es una novedad. El CERNAC, por ejemplo, adquiere importancia en ese sentido. Y finalmente, lo que les quiero comentar antes de dar paso a la ronda de preguntas es que también este capítulo segundo ve otras materias, ¿ah? La nacionalidad, quiénes son chilenos, la ciudadanía, quiénes pueden votar, ¿ya? Quiénes pueden ejercer el derecho de sufragio, y los estados de excepción. Aquí no nos vamos a detener porque no podemos, simplemente por razón de tiempo, pero en los estados de excepción el constituyente es bastante tradicional respecto de la propuesta anterior, ¿eh? Se contemplan estado de catástrofe, estado de emergencia, estado de sitio y estado de asamblea, que son estados donde se pueden restringir derechos individuales y colectivos cuando hay una situación anormal, ¿no es cierto?, o de gravedad en el país o en alguna región del país que amerite esa excepción, ese estado de excepción. Y termino con lo siguiente.
los deberes. Claro, esto puede parecer un poco maximalista si ustedes quieren, pero también lo tiene la Constitución del 80. Nosotros los ciudadanos no solo tenemos derechos, tenemos deberes también. Y la propuesta constitucional enumera algunos que son bien interesantes de defender, de explicar y de entender. Defender la democracia y observar la Constitución y las leyes, preservar el patrimonio chileno, proteger el medio ambiente, asistir a los hijos, respetar a los niños y adultos mayores, proteger a los animales y a su bienestar. ¿Ya? Entonces, bueno, estos son conductas que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si no las hago? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer efectivo? Bueno, es la ley, obviamente, la que está llamada a concretar estos deseos o estos principios del constituyente. Pero en el fondo, bueno, ahí estamos un poco considerando de que el ordenamiento jurídico, el derecho, ¿no es cierto?, es armónico, la Constitución establece los principios generales y lo que viene más abajo, bueno, es propio de cada una de estas instancias subordinadas, el legislador, el parlamento, ¿no es cierto?, los decretos supremos, el presidente de la República, el gobierno, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, con esto terminamos, vamos a dar espacio entonces a una breve ronda de preguntas. Alejandro. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente presentación, muy completa, un capítulo bien largo, ¿cierto? Efectivamente se expanden los derechos respecto a la actual Constitución. Efectivamente hay una innovación importante en materia de derechos y libertades en este proyecto. Dejamos abierto entonces la posibilidad de que las personas que están conectadas, ¿cierto?, puedan realizar algunas consultas en relación a algunos de los derechos en particular, quizá, o algún tema más bien general, ¿cierto?, respecto a este capítulo tan importante, el capítulo 2, ¿cierto?, del proyecto constitucional. Carlos, por mientras, digamos, que esperamos si existe alguna pregunta. Si pudieras de nuevo, tal vez retomar el tema de qué derechos ves tú, digamos, que son los más novedosos, ¿cierto?, respecto al actual texto constitucional en este proyecto, digamos, y cómo nos situamos también respecto a otras realidades, quizás, ¿cierto?, de otros países en materia de derechos. Hay un avance significativo, ¿cierto?, en materia por lo menos de cantidad, ¿cierto?, pero no solamente en cantidad, también en cómo se regulan, ¿cierto?, estas garantías y también los deberes. Si nos pudieras comentar algo respecto a cómo nos encontramos hoy en día respecto a este proyecto, ¿cierto?, con la realidad más bien latinoamericana, por ejemplo. Sí, bueno, gracias, Alejandro, muy interesante pregunta. También da para mucho, ¿no es cierto? Pero yo creo que, en el fondo, esta propuesta constitucional, tratando de mirarlo de la manera más objetiva e imparcial posible, cumple los estándares de la técnica constitucional y de la disciplina del derecho constitucional, yo diría de manera bastante satisfactoria, ¿ya? En relación al resto de Latinoamérica, claro, habría que ver cada caso en concreto. Han habido algunos países donde se han hecho asambleas constituyentes y han salido constituciones muy voluminosas, con grandes catálogos de derechos, pero quizás en algunos de esos casos, como Bolivia o Venezuela, claro, ha sido más difícil ponerlos en práctica, ¿no es cierto? Yo diría que más que derechos nuevos creados ex nihilo, o sea, desde la nada, digamos, esta propuesta lo que se caracteriza es por robustecer, por fortalecer algunos derechos que ya existían, imprimiéndole yo diría, un énfasis marcado, sobre todo personalista, como decía. Si yo pudiera resumir esta propuesta constitucional en materia de derechos y deberes con una palabra, usaría esa, ¿no es cierto? Personalismo. Porque en el fondo, para bien o para mal, esto dependerá de las convicciones de cada uno, ¿no es cierto? Pero para bien o para mal hay un énfasis, hay un enfoque que está centrado en la persona y en su libertad, ¿no es cierto? En la persona, en el individuo y en la capacidad que debiéramos tener para desarrollar nuestro proyecto vital, tanto material como espiritualmente, de acuerdo a nuestras propias convicciones. Yo te diría que un poco eso es para poder entender un poco el enfoque que tiene este constituyente. Perfecto, Carlos, queda muy claro. Un capítulo extenso, ¿cierto? Difícil de abordar en una hora, pero creo que lo hiciste de una manera magistral, ¿cierto? Con toda tu sabiduría, sapiencia, los conocimientos, ¿cierto? Pudiste ahí demostrar y mostrar, ¿cierto? Toda la regulación de estas garantías y libertades
en este proyecto constitucional que tenemos que votar, ¿cierto?, este domingo. Así que te agradezco a nombre del Centro de Educación Ciudadana, ¿cierto, Carlos, por tu excelente disposición. Te vamos a seguir requiriendo para otras actividades. Esta charla, ¿cierto?, además que a disposición de las personas en YouTube, ¿cierto?, en nuestro canal. Así que ahí también Sí, mucha gente nos va a seguir viendo disculpa, y nos va a seguir comentando. Cuéntame. sí, disculpa, Alejandro, pero me interesaría saber si podemos poner de alguna manera a disposición el PPT, ¿no es cierto? Las láminas que pude elaborar para esta presentación, porque, claro, por razón del tiempo tuve que ser un poco sintetizada algunas de estas Claro. explicaciones, entonces me gustaría Sí, ver esa de posibilidad. todas maneras, Carlos, tenemos la lista de los inscritos, que son más de 200, les podemos enviar efectivamente el PPT, digamos, porque yo creo que es un insumo importante, ¿cierto? Este tema es muy relevante en el proyecto para que las personas estén lo suficientemente informadas el día domingo para votar en conciencia, ¿cierto? Respecto a las dos opciones disponibles y saber, digamos, si se aprueba este proyecto constitucional o seguimos con el vigente. Así que de todas maneras, Carlos, ahí nos comunicamos por interno, me envía el PPT y lo ponemos a disposición de todas las personas. Eso. No sé si hay alguna consulta, ahí veo alguna pregunta. No veo consulta por en el el chat, o... por lo menos. Ya. Al parecer quedó todo muy claro, Carlos. Así que nuevamente, Ya. bueno, en honor al tiempo, ¿cierto? Van a ser las 7 de la tarde. Te agradezco nuevamente a nombre del Centro de Educación Ciudadana, ¿cierto? Por tu excelente disposición y tu excelente charla. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad también a todas las personas participantes. Acá parece que alguien, bueno, Paloma también refiere los agradecimientos a ti, Carlos, por la exposición. Ya. Paloma Mesa. Había una pregunta interesante sobre la restricción de los derechos fundamentales. Lo que pasa es que, claro, mira, acá hay unas preguntas que llegaron por los canales internos, claro, tienes razón. Claro, Es solamente muy brevemente, los derechos fundamentales, respondiendo a quien nos pregunta ahí por el chat si se pueden limitar por una ley simple. La Constitución, la propuesta constitucional no establece, como la Constitución del 80, quórums excesivamente supramayoritarios, como los 2/3, por ejemplo. Pero sí establece que esas limitaciones que pueden provenir del legislador nunca van a poder afectar el derecho en su esencia. Y yo creo que eso también tiene que considerarse. El artículo 16 establece en uno de sus numerales, no lo tengo en la memoria en este momento, pero establece en uno de sus numerales que el principio que también está en la Constitución actual, que la ley no podrá cercenar el derecho en su esencia. Por lo tanto, ¿se pueden establecer limitaciones? Sí, pero el derecho nunca va a poder quedar en letra muerta. Por eso, por ejemplo, en relación al derecho a la vida, claro, a mi juicio, la propuesta no pone en riesgo la ley de aborto en 3 causales, pero sí absolutamente prohibiría el aborto libre, porque eso ya sería contrario a el derecho a la vida considerado de esta manera más general, ¿no es cierto? Efectivamente, ahí efectivamente la esencia, ¿cierto? Los derechos es lo que no se puede, digamos, conculcar, cercenar, ¿cierto? Claro. Exactamente. Hay una pregunta en el chat también, parece ahora, Carlos, no sé si la ves. Es un agradecimiento, ¿cierto? Al señor Vergara, ¿cierto? Creo que se llama Luis, si no me equivoco. Excelente ciclo, muchas gracias. María Elena, también muchas gracias por el ciclo, con un ciclo largo, ¿cierto? Abordamos hartos capítulos del proyecto constitucional por académicos de nuestra casa de estudios, todos especialistas en su área, ¿cierto? Con magíster, con doctorado. Así que agradecemos también a todos ellos en esta oportunidad por sus exposiciones. A ti especial, Carlos, ¿cierto? Por tu excelente disposición, por tu preparación, ¿cierto? Respecto a la charla del día de hoy sobre los derechos y las libertades en este proyecto constitucional. Y también agradecer a todas las personas que nos siguieron, ¿cierto? En este ciclo y a aquellos también que nos miran por YouTube, ¿cierto? De manera diferida. Así que nuevamente, Carlos, agradecer. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos. Y bueno, espero que tengan una buena tarde y a votar el domingo. Eso es lo más importante. Es obligatorio, pero efectivamente hay que ir también, ¿cierto? Con la convicción por supuesto. De poder, digamos, señalar cuál es la opción, ¿cierto? Que en conciencia creemos que es lo mejor para el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todas las personas. Un fuerte abrazo. Hablamos. Cuídate. Ya. Un abrazo.